Bon dia, s'ha fet el silenci sol, fantàstic, així vol dir que comencem. Molt bé, doncs continuem amb la jornada. Ara mateix el que començarem serà el debat amb el títol Reutilització i futur barra lliure. Al llarg de la jornada hem estat parlant tant a les càpsules com a la conferència inicial de tot el tema de la reutilització de la informació. Hem vist que és un tema de caràcter molt transversal que ens afecta especialment en tot l'àmbit digital. Legislació sobre transparència, els moviments d'open data, tota aquesta oportunitat que tenim ara de crear un context sostenible. També la sostenibilitat és un tema que ha sortit en més d'una ocasió al llarg del dia d'avui. Fa que en aquest segle XXI estiguem parlant molt sovint de reutilització en general i d'informació digital en particular. Les mateixes institucions europees ho recomanen. El Consell Europeu el 2011 comentava la necessitat de fer avenços cap a un mercat digital per promoure i protegir la creativitat i la disponibilitat de la informació. Si bé inicialment, o potser fa ja uns quants anys, però existia la tendència a no incloure en tot això l'ús comercial, actualment cada vegada es vol promoure més que aquest ús també estigui inclòs en aquesta reutilització. Per tant, el que estem és en un escenari que encara ens desperta moltes incògnites. Suposo que també les incògnites són perquè som conscients que tot aquest món canvia molt ràpidament i continuarà canviant i per tant contínuament ens trobarem en nous contextos que cal veure com resoldre. Per la reutilització de la informació tenim moltes preguntes més enllà del que diu la llei. Preguntes de quins han de ser els límits, com ha de ser obert tot plegat per la seva reutilització, com encaixar la relació entre el sector públic i privat, de manera que tothom quedi satisfet, els creadors, els reutilitzadors, els que fan el context, etc. Per tant, avui el que tenim són, per fer, si no per donar resposta a aquestes preguntes, però sí per plantejar-les, comentar-les i obrir i tractar diferents aspectes, ens acompanyen Luis Collado i Patricia Riera. El Luis Collado, us el presento tot i que gairebé segur que la majoria el coneixeu, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per l'Autònoma de Madrid i màster en Màrqueting, responsable de Google Books, Google News i Google Scholar per Espanya i Portugal. I té una àmplia experiència tant en el sector financer i consultoria de màrqueting com en el món editorial. Pel que fa a la Patricia Riera, és llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. I des del 2008 és cap de delegació de CEDRO a Catalunya. Comencem, doncs. Són dues visions, segurament, que ens podran ajudar. Comencem per una pregunta com molt òbvia. ¿Por qué reutilizar contenidos? ¿Es necesario? ¿Qué nos aporta? ¿Quién gana con la reutilización? Las empresas, los usuarios, los autores, los centros con patrimonio. Es una pregunta muy genérica, pero si queréis dar la opinión cada uno para abrir el debate. ¿Eso era mi corazón? No sé si se oye. No. Espera, el tuyo está ahora. ¿Está encendido? Sí. Sí, está encendido, pero no se oye. Bueno. Vamos a cambiar tema, mira. Sí. Ya. Bueno, esto es otra cosa ya. Se me ha olvidado la pregunta ya. No. Bueno, a ver, yo solo tengo un comentario para iniciar el debate. Supongo que no hay ningún creador que crea algún tipo de contenido para sí mismo.
supongo que un autor y luego, como consecuencia, un editor, un productor, etcétera, etcétera, generan contenidos y los dan a conocer para que todos nosotros los podamos consumir, podamos hacer uso de ellos. Por lo tanto, la reutilización de los contenidos forma parte del proceso lógico de difundir la cultura, de difundir el conocimiento, el saber que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia. Y eso es lo que está en los libros, en cualquier manifestación artística que el ser humano ha desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, ¿por qué reutilizar? ¿Por qué dar a conocer? Pues que fundamentalmente es el objetivo inicial de cualquier creador. Yo, aparte de... Ahora no funciona el mío. ¿Sí? No, sí funciona. Bueno, primero agradecer la invitación al Ateneo a participar. Yo lo siento, pero es que tengo que empezar la pregunta con otra pregunta, que sé que es de muy mala educación, pero exactamente de qué hablamos cuando hablamos de reutilizar. Es un concepto muy amplio. Coincido con Luis, efectivamente, cualquier creador crea algo con el objetivo de darlo a conocer. A partir de ahí, evidentemente, ese creador, él solo en asociación con otros partners, como pueden ser, pues en el caso del libro editores, etcétera, determinarán esa primera difusión, cómo se quiere hacer, etcétera, etcétera, y por qué canales. Y si por reutilización lo que estamos entendiendo son segundas explotaciones que diferentes tipos de instituciones puedan realizar, pues yo no creo que de entrada sea algo malo, todo lo contrario. Aquí la cuestión, como siempre, es bueno, pues que se lleguen a acuerdos adecuados que permitan mantener un equilibrio necesario entre los intereses de aquellos que han estado implicados en la creación de forma original y después aquellos que quieran reutilizarlo. Entonces, lo que preguntas, ¿quién gana con la reutilización? Pueden ganar todos. Creo que lo bueno como cualquier tipo de explotación de la obra, pero lo importante aquí es siempre bueno, determinar esa explotación, quién, para qué, con qué objetivos y a partir de ahí pues negociar acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. Vamos a entrar pues en lo que gana cada uno, visto que todo el mundo gana. ¿Qué gana Google con la reutilización? Bueno, Google, porque estás tú aquí, claro, en general las empresas. Pues mira, vamos a ver. Por ejemplo, para poner uno de los proyectos que Google inició, que es el de digitalización de bibliotecas, de obras en Europa en dominio público, que empezamos hace 12 años. Claro, hace 12 años todo lo que ahora se está hablando de reutilización era, bueno, no prehistoria, es que era todavía antes del Big Bang incluso, ¿de acuerdo? Y Google inició el proceso de digitalización de libros a través de acuerdos con bibliotecas. ¿Qué ganaba Google en ese momento? Bueno, pues tener una visión que quizá ahora pues nos ha dado la razón. La visión era que Internet, hace 12 años, ya veíamos que iba a ser el gran medio de acceso a la información, acceso al conocimiento, el gran medio de comunicación. Y como el gran medio que iba a ser, lo que Google entendía es que cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de documento, de libro, de obra que plasmara ese conocimiento, ese saber, esa cultura, pues tenía que estar presente en Internet y tenía que empezar a ser difundido en Internet. Google en ese momento, igual que ahora, tenía la idea de que debíamos ser la ventana o el canal o la puerta a través del cual todos esos conocimientos, todo ese saber debería llegar a todo el mundo. Bueno, y eso es lo que ahora se está haciendo a través de Google como vehículo de difusión, pues más de 3.000 millones de personas en todo el mundo pues pueden estar accediendo a contenidos, a creaciones que de otra manera sería absolutamente imposible. Y de hecho hace 12 años era totalmente impensable las posibilidades de acceso al conocimiento que tenemos ahora. De todas maneras, y siguiendo con lo que decías, en Google no hay solo dominio público.
no hay solo dominio público, hay obras en dominio público, hay obras que están sujetas todavía a copyright y hay obras incluso que están en esa nebulosa que están entre esos dos, mejor dicho, hay obras en dominio público, hay obras que se están explotando comercialmente, ¿de acuerdo? Y hay obras que están en medio de esos dos extremos, que no están en dominio público, pero que no se están explotando ya comercialmente, y es esa nebulosa, que es donde está la gran mayoría del conocimiento de la cultura, que el marco jurídico actual pues, no deja muy claro qué es lo que se puede reutilizar y redifundir a través de Internet y a través de los proyectos que nosotros acometemos. Lo cual quiere decir, luego te pregunto a ti, Patricia, lo cual quiere decir que entonces tratáis no solo con los proveedores de dominio público, digamos, sino con autores directamente, con otras empresas, editoriales, etcétera. Nosotros trabajamos para cualquier obra que está en dominio público con la entidad depositaria de esa obra que ya está en dominio público. Por ejemplo, tu caso, sí. La Biblioteca de Cataluña. En el otro extremo, obras que están siendo explotadas comercialmente, generalmente con los titulares de los derechos de explotación, editores y productores. Para las obras que están en medio, obras que siguen bajo copyright pero están olvidadas, escondidas, obras huérfanas, etcétera, pues trabajamos de acuerdo al marco jurídico de cada país. En Estados Unidos nos acogemos al derecho de fair use, que nos permite redifusión de esas obras siempre que no se haga explotación comercial de ellas. En Europa no podemos hacer nada con esa obra que está entre medias de esos dos extremos y por lo tanto significa que una gran mayoría de todos los libros, documentos, obras en general, pues todavía no están accesibles a través de Internet. Hablando de autores, ¿cuál es vuestra percepción desde Cedro de cómo, o sea, qué sensación tienen los autores delante de toda esta reutilización? ¿Están satisfechos? ¿Creen que el marco actual les favorece? ¿No lo están? ¿Hay de todo? A ver, como en todo, hay de todo, hay sensibilidades distintas. Sí que es verdad que, sobre todo cuando se inició el proyecto Google Books, por falta de información, por cómo se llevó a cabo ese proyecto, mucho autor y mucho editor lo vivió como una expropiación forzosa prácticamente. Finalmente en Estados Unidos Google se ha podido acoger o les han dado la razón judicialmente en concepto de que la actividad que realizan es fair use, pero por ejemplo en Europa no, y han habido casos muy claros como en Francia al respecto. Pero yo creo que al final de lo que se trata, sobre todo, por ejemplo, comentaba Luis el tema de las obras out of commerce. Efectivamente hay gran cantidad de obras, pero para eso también podría haber una solución que no necesariamente tenga que pasar por el marco legal. Es decir, en su momento tanto Cedro como otras entidades de gestión europeas se ofrecieron a Google como interlocutor válido, diciendo, oye, en vez de que tengas que ir a hablar tú titular por titular, que son muchos, pues ¿por qué no aprovechas? Tenemos cada país, en el caso de la obra texto tenemos nuestra entidad de gestión, además estamos asociadas a través de IFRO. Bueno, ese puede ser un panorama, puede ser un escenario en el cual se pueda negociar y puedan buscarse soluciones. Al final, muchas veces, si la solución viene a nivel legal, tendrá suerte o un sector u otro. Y eso querrá decir que o los autores lo acabarán viviendo como una expropiación forzosa de sus contenidos en pro de, o Google lo acabará viviendo, cuando digo Google, y otros posibles interlocutores que salgan, porque evidentemente, afortunadamente no es la única institución que está haciendo este tipo de proyectos, lo vivirán como no me han dejado hacer. Entonces, quizá antes de llegar a ese punto, también pueda ser bueno explorar esas vías de colaboración, en el sentido de que yo estoy convencida de que hay mucho titular cuya obra ahora mismo no se puede estar explotando comercialmente, pero que quizá le interese darle una segunda vida a esa obra, y puede haber mucho titular que esté dispuesto a hablar de esas condiciones. El gran ejemplo, yo creo, de fracaso de solución legal ha sido la regulación de las obras huérfanas a nivel de directiva europea, es decir, ha vuelto a dejar fuera a lo que es la iniciativa privada, cuando la iniciativa privada, el sector privado, puede ser uno de los interesados en explotar obra huérfana. Se ha focalizado única y exclusivamente en sector público y ha cerrado esa posibilidad. Entonces, por eso digo que yo creo que siempre y cuando los interlocutores de uno y otro lado estén dispuestos a
sentar unas bases de negociación y analizar, etcétera, posiblemente por ahí encontremos o exploremos una solución mucho más adecuada. Decías que os habéis ofrecido y lo estáis hablando esto. Eh, Yo pregunto. Es que no somos dos lados de un mismo río. Es que por un lado están las obras, digo, conocimiento, saber, cultura, etcétera, y en el otro lado están los usuarios. Sea Google una entidad privada que está intentando dar a conocer un conocimiento oculto en el ámbito de Internet, o sea una entidad privada como Cedro, que representa a ciertos titulares de derechos, no a todos los titulares de derechos, pues hombre, un acuerdo entre dos empresas privadas que están en medio de las obras y de los usuarios igual no es la mejor manera. Igual la mejor manera de solucionarlo es que hubiera un marco legislativo, un marco regulatorio mucho más claro, que entendiera de las nuevas tecnologías, de las posibilidades que Internet ofrece, que asumiera cómo es el mundo en la actualidad y que permitiera hacer muchas más cosas de las que ahora mismo se hacen. Yo creo, perdona, no estoy de acuerdo con la visión de que somos de dos orillas distintas, es decir, tanto Cedro como el resto de entidades de gestión efectivamente no representamos a todo el titular del mundo mundial, pero sí a una parte muy significativa, por no decir muy importante. Y por otro lado, el marco legal sí que es claro. Otra cosa es que no guste. Ahora mismo el marco legal es muy claro, no se puede hacer. Oiga, quiero decir, ahí no hay mucha más discusión. Un marco legal que permita hacer estas cosas, sí, y ahí en todo caso, y yo creo que volvemos otra vez al mismo escenario. Va a haber que negociar, porque efectivamente habrán las dos posturas, es decir, pues exportar un modelo tipo fair use a nivel europeo, cosa que no casa con la tradición europea del derecho de autor, o llegar a acuerdos que permitan hacer, pues, a cambio de esa compensación. Lo que no cabe, entiendo, es una expropiación por expropiación. Sobre todo teniendo en cuenta que, al final, si bien, recojo otra vez tu idea inicial, efectivamente a los creadores les interesa cuanta mayor difusión de su obra mejor, pero como a cualquiera, les interesa que esa difusión, si tiene que tener un rendimiento económico o puede dar unos réditos económicos, los tenga. Entonces, quizá es ahí donde al final vamos a parar un poco la discusión. Pero un libro de los primeros libros de circuitos electrónicos editados a finales de los años 50, donde el autor pues seguramente ya no esté vivo, sus herederos pues seguramente ni saben que ese autor escribió ese libro. Hombre, creo que poco recorrido comercial, económico tiene. Y esos libros están ahí en esa nebulosa, por ejemplo, es un caso. Claro, es decir, no estamos hablando de que todas las obras tienen una segunda vida comercial. O tienen una vida comercial, y por lo tanto hay que seguir explotando esa vía comercial, o sencillamente ya deberían estar formando parte del acervo común. Sí, lo que pasa es que yo creo, y ahí me pongo el poco gorro de bibliotecaria que me queda, porque hace muchos años que desgraciadamente no ejerzo, que entramos dentro del concepto de, hombre, yo creo que a la hora, cualquier institución, a la hora de poner a disposición o hacer formar parte del acervo cultural no va a buscar precisamente ese tipo de obras que seguramente los usuarios no se están pegando para acceder a ellas. Es decir, no hace falta tampoco buscar los ejemplos más extremos. Insisto, hay obras que ahora mismo, y creo y me temo que cada vez más, porque por el tipo de sociedad en el que vivimos, las obras, el consumo es casi de inmediato, ¿no? O sea, un libro que el año pasado fue un bestseller, igual dentro de 2 años ya no lo encuentras en las librerías, porque ya te están bombardeando con cualquier otra cosa. Si a eso se le quiere dar una segunda vía, que me parece absolutamente perfecto, se debe buscar un marco legal o unas soluciones entre sectores que permitan, justamente, porque a veces aquí el autor también se encuentra en la situación de decir, bueno, es que aquello que en un momento determinado me han querido explotar, ahora no, y en cambio yo creo que eso todavía puede tener una segunda vida, es decir, buscarle otras vías posibles para que pueda seguir haciendo difusión de su obra. De hecho, un poco en la línea de lo que estáis hablando, yo a veces, pues leyendo recomendaciones europeana, por ejemplo, insiste mucho en todo el tema de que habría que poner más contenidos justamente del siglo XX, segunda mitad del XX y del XXI, al alcance de todo el mundo, porque hay unos grandes agujeros. Tal como decías tú, tenemos un problema con las obras huérfanas, tenemos un problema con obras fuera de los circuitos,
pero que yo creo que hasta cierto punto la legislación lo está resolviendo bajo el prisma quizá del contexto más analógico que digital, es decir, obras huérfanas para poderlas utilizar, la verdad es que la búsqueda diligente, todas estas cosas son muy complicadas, con lo cual no se favorece. Entonces, o el caso de autores a los que no puedes localizar para... No que no sepas quién es. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿no habríamos de ir a soluciones más imaginativas de futuro? Porque realmente el caso es que ahora mismo tenemos estos vacíos porque ni el marco legal, que también supone un marco económico de compensación, no ayuda. ¿Por dónde podríamos ir? El problema es que en efecto el marco legal no ayuda y es que cada vez va a ayudar menos. Es decir, porque, a ver, siempre sabemos que las leyes van detrás de la realidad, ¿de acuerdo? Porque al legislador le cuesta mucho legislar. El problema es que ahora con la tecnología, con la velocidad que la tecnología tiene, es que encima la distancia entre la realidad y la legislación todavía se está agrandando mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es trabajar todos, y el legislador el primero, con una sensación mucho mayor de realismo, de lo que es la vida en nuestros días, ¿de acuerdo? Claro, eso igual es pedir peras al olmo, ¿no? Pero lo que no puede ser tampoco, porque en Europa no estamos habituados a ello, en Estados Unidos sí estamos habituados a ello, y ya digo, Fair Use es un ejemplo muy claro, pero en Europa no estamos habituados a ellos, es que tenga que ser la iniciativa privada la que asuma unos procesos que el legislador, el marco jurídico, por lentitud, no es capaz de asumir. Eso choca totalmente con esa idea tan proteccionista, tan lícito, siempre haciendo lo lícito, lo legal, lo que la ley nos permite, etcétera, que tenemos en Europa. Los americanos tienen otra filosofía. Si la ley no lo cubre o hay un cierto vacío, oye, nos ponemos a hacer las cosas y los demás ya vendrán detrás. Eso en Europa, y lo digo porque en nuestra empresa es lo que ha ocurrido. Si tomas la iniciativa como compañía privada, pues bueno, te ponen la cara roja por todos lados, antes de hacer nada, antes de empezar a pensar en futuro. No, ahí te doy totalmente la razón, es decir, son dos estilos distintos. En Estados Unidos un poco, y en el caso del proyecto Google se vivió como el primero pego y después pregunto, ¿no? Y aquí en Europa eso no sentó especialmente bien. ¿Que la legislación va a ir por detrás de la tecnología? Sí, siempre, y más tal y como está evolucionando la tecnología. De todas formas, no es que me haya levantado el día optimista, pero yo sigo pensando y sigo creyendo que hay margen para la negociación entre sectores, y en ese sentido abogo por todo aquello que al legislador ya se le dé hecho como buenos acuerdos. Serán quebraderos de cabeza futuro que nos ahorraremos. Yo no creo que en Europa se esté en contra de la iniciativa privada, no se está. Otra cosa es que, pues en el caso concreto vuestro, sois quienes sois del país que sois, y por tanto, pues, y sobre todo en países como Francia, se ha vivido pues como la amenaza de nos van a invadir el mercado, ¿no? Pero se pueden buscar fórmulas que permitan recoger todo ese tipo de iniciativas que de alguna forma a nivel europeo se está intentando mucho vehicular a través de instituciones como bibliotecas, museos, todo tipo de institución pública, quizá porque de entrada son instituciones que tienen un carisma y tienen una pátina de seguridad, iba a decir honestidad, pero no es la palabra, quiero decir, como de neutralidad, que posiblemente pues, de entrada no se ve en proyectos privados, pero sería bueno que a través de esas puertas se aproveche para crear los escenarios necesarios que permitan hacer ese tipo de acuerdos. E insisto, no es... Si la solución viene a nivel legal, pues efectivamente terminaremos o con un sistema muy proteccionista que no dejará margen a la iniciativa privada, o con un sistema muy abierto
que dejará desprotegidos a los titulares. Hay que encontrar ese término medio. Claro, pero yo vuelvo a repetir, el problema es que la solución no la pueden tomar dos empresas privadas. Por un lado, Google, que es una empresa, no es el representante de todo el mundo tecnológico o digital, o entidades de gestión, que son empresas privadas que representan a otros autores. Yo creo que no se está parado, ¿de acuerdo? Es decir, las iniciativas privadas, sean las que sean, están haciendo cosas, pero una iniciativa privada, por ejemplo, lo que Google hace, al no tener tampoco ningún componente económico, comercial, también la idea que tenemos es de intentar abrir caminos y dar a conocer las posibilidades que la tecnología tiene. Hace 12 años empezamos con el proyecto de bibliotecas. Nos pusieron la cabeza así, nos hemos gastado un montón de dinero en los tribunales para que luego, por ejemplo, en Estados Unidos nos dieran la razón. Hace 3 o 4 años empezamos con el Cultural Institute también a trabajar. El Cultural Institute es igual, es un repositorio, un sitio donde cualquier manifestación artística, aquí no estamos hablando solo de libros, de documentos, estamos hablando de obras pictóricas, de esculturas, de espacios físicos, de piedras, etcétera, tienen también un sitio en Internet donde pueden estar, ¿de acuerdo? Y la tecnología puede ofrecer un acercamiento a esas expresiones artísticas, a esas manifestaciones culturales, de una forma diferente. Bueno, pues estamos igual enfrente de la misma barrera. Las leyes proteccionistas que tenemos en Europa, la dificultad de volcar esas manifestaciones culturales o artísticas a Internet, etcétera. Bueno, pues con el Cultural Institute solo llevamos 3 o 4 años trabajando, pero ya estamos con el muro delante. Espero que cuando nos vamos a reunir dentro de 10 o 12 años para hablar de otro tipo de contenidos, podamos decir que todo el mundo estamos abiertos a hacer muchas más cosas de lo que ahora podemos hacer. Al hilo de todo esto, porque estamos hablando, parece, y vosotros lo habéis comentado, entidades de gestión por un lado, empresas, en este caso Google por otro, pero luego hay toda una serie de posibles reutilizadores que si han de cumplir toda esta legislación que ponemos de averiguar las obras huérfanas, averiguar no sé qué, pagar, que obviamente los creadores tienen derecho a cobrar, naturalmente, pero pagar todos estos derechos, etcétera. Y estoy pensando en pequeñas empresas, en particulares. Hoy en día muchos autónomos trabajan en el ámbito de las tecnologías, no como vosotros, que sois una gran empresa, pero con pequeños proyectos. Todos estos se están quedando un poco fuera de poder acceder a esta reutilización, porque no lo facilitamos. ¿Quién se va a meter en todo esto cuando ven que Google, una grandísima empresa, una muy grande empresa con muchos recursos económicos, se metió hace muchos años y lo único que le han dado ha sido tortas por todos lados, demandas, juicios, un montón de dinero en abogados, etcétera? Pues cualquier empresa de un tamaño menor del de Google, cualquier pequeña empresa, etcétera, lo que dirá es, ¿para qué me voy a meter yo? Si me van a empezar, ha sido a las grandes empresas, si les dan, pues a mí qué me van a hacer, a darme todavía. Entonces, no es que se está fomentando encima la innovación, el uso de la tecnología, la reutilización, etcétera. Es que precisamente por todo lo que hemos vivido en estos últimos años, lo que estás haciendo es frenando las posibilidades de reutilización de contenidos, de redifusión de los contenidos, incluso de renovación de la vida comercial de esos contenidos. ¿Quién se va a meter? No sé, la verdad es que no me vienen. Estaba escuchando tu pregunta y no me ubico en ejemplos claros y quizá por eso no lo viva con tanto dramatismo. Por ejemplo, ahora va de invento, pero bueno, tú imagínate que la Biblioteca de Cataluña que tiene colgados contenidos digitalizados. Imaginemos, por ejemplo, tenemos colgados todos los chistes del SESC, están colgados en línea. Y nosotros cada vez nos autorizaron sus herederos y cuando hemos hecho uso para otro uso que no sea el de colgarlos en línea, hemos pedido permiso para hacer una felicitación de Navidad, no sé qué. Ahora imagínate un diseñador de un juego que quiere utilizar aquel contenido o otro más que quiere utilizar aquel contenido para hacer un ebook, pero que solo va a utilizar.
Es decir, resulta que todos estos que son o personas individuales o pequeñitas iniciativas, les estamos obligando cada vez individualmente a tener o que pagar o pedir derechos. O sea, no estamos facilitando la reutilización. Entonces, mi pregunta, pero yo intento hacer no ciencia ficción, pero bueno, un poquito de ir más para allá. Yo qué sé, igual que para suscribir ciertos productos hay licencias nacionales, ¿no se podría ir por un camino así que abriera el uso de contenidos del siglo XX y del siglo XXI, que los autores estuvieran satisfechos, pero que diéramos cancha de alguna manera, ya no a grandes empresas, que como dice Luis, tienen todos sus mecanismos, abogados, etcétera, y la tecnología, sino otro tipo de iniciativas más pequeñas que a veces quedan coartadas porque no pueden asumir todo esto? Pregunto. Sí, vale. Vamos a ver. Siguiendo con el ejemplo tuyo, aquí yo creo que hay una gran labor por hacer por parte de lo que son entidades de gestión. Nosotros ahora que llegan las fechas estas navideñas, no es poco habitual que recibamos peticiones, por ejemplo, de gente que quiere hacer calendarios. Y la buena noticia es que en el momento en que el usuario llama a nuestra puerta, el trámite no solo es sencillo, sino que la mayoría de veces es gratuito o además es o a cambio de una remuneración muy baja, porque el titular, ya sea heredero, ya sea autor, ya sea editorial, suele tener mucha más predisposición de la que a veces creemos a decir, oye, pues este uso me parece bien, no me produce un daño, autorízalo o autorízalo a cambio de esto. La otra ventaja es que yo creo que muchas veces la gente hace las cosas sin pedir autorización por no ser consciente de que la necesita para esa reutilización y tampoco se le está cayendo el mundo abajo. Otra cosa es que evidentemente según el impacto, si resulta que terminas haciéndolo para un calendario que se convierte en más famoso que el calendario, es el Pirelli, ¿no? El de este, pues ahí ya la has fastidiado. Pero insisto, yo creo que ahí de lo que hace falta son, o bien, sí, una posible solución serían excepciones que puedan permitir este tipo de uso y que a la vez permitan que los titulares perciban una compensación adecuada al respecto, o bien reforzar, y para eso sirven las entidades de gestión. Es decir, al final, cuando hablamos de entidades de gestión, en el fondo de lo que estamos hablando o estamos intentando crear son ventanillas únicas para sectores, pero únicas no en el sentido negativo de solo puedo ir por aquí, únicas en el sentido de decir, gracias a esta ventanilla tengo acceso a un repertorio mucho más amplio, si no siempre te quedará la opción de ir directamente hacia el titular. Y en eso sí que como entidad de gestión, pues por ejemplo nosotros llevamos trabajando muchos años, hemos puesto un portal en la web que es conlicencia.com, que todo este tipo de peticiones, por ejemplo, nos pueden hacer llegar. Otra cosa es que mucha gente todavía pues desconozca que existe la necesidad de solicitarlo, etcétera. Y ahí también entra pues toda una labor de trabajo pedagógica, informativa que llevamos haciendo. Pero sí, efectivamente, es ponerle los medios al usuario para que pueda hacerlo de la forma más rápida y más fácil posible. A mí el miedo que me da con todo esto, y casi ya es un comentario personal, es que siempre que se habla de eso, de reutilización, en estos casos, se asocia rápidamente la palabra compensación, retribución, pago, licencia, pago por licencia, etcétera, etcétera. Eso va primero. A lo mejor luego ya el encontrar al titular de los derechos, a los herederos de los titulares, incluso preguntarle, porque seguramente su contenido ya ha tenido su vida comercial y ya lo ha agotado, preguntarle después de, oye, a lo mejor te interesa difundirlo una vez que ya has agotado la vida comercial de esa creación, de ese contenido. No, eso va después, si es que va después. Lo primero siempre es retribución, compensación, pago. Si no, no hay nada de eso. Hombre, yo lo entiendo para contenidos comercialmente activos, pero para lo que estamos hablando sobre todo, que ya son contenidos pasados, quizá el aspecto económico lo deberíamos por lo menos poner en segundo plano. Igual me he explicado mal, Luis.
Dos cosas importantísimas. Yo no doy un precio si no me autoriza el titular. El titular pone el precio, por eso se llama gestión colectiva voluntaria. Bueno, de algunas cosas recaudáis sin que incluso ni siquiera los titulares estén asociados a Cedro. Gestión colectiva obligatoria que establece sí. la ley y donde ahora, como sabes, después de la última reforma, la entidad de gestión ni siquiera tiene libertad para poner ella las tarifas, sino que las tiene que negociar con el sector o te las marca la Comisión de Propiedad Intelectual. Pero en el caso de gestión colectiva voluntaria, que serían los ejemplos que estábamos poniendo aquí, insisto, a mí cuando me llega una petición lo primero que haces es preguntarle al titular y es el titular el que establece. Entonces dices, bueno, ¿y por qué tiene que haber? Porque esto al final no deja de ser una propiedad. Es decir, somos muy generosos con la propiedad intelectual, es una propiedad distinta a otros tipos de propiedades, pero no deja de ser una propiedad. Si algún día el marco legal, la sociedad, la cultura termina cambiando hasta el punto de que rompe con esa idea, bienvenido sea. Oye, igual podemos compartir pisos, coches, ropa y contenidos, no te digo que no, pero ahora mismo estamos hablando de que la filosofía o el punto de partida es, ahí hay una propiedad y por tanto el titular como propietario es el que tiene que determinar cómo quiero que mi obra se explote o no se explote, al margen de que el objetivo que persiga el usuario con esa explotación o esa reutilización pueda ser lo más altruista del mundo. Y es lo que os decía antes, es decir, en estas fechas tan señaladas, a mí la mayoría de los calendarios, los titulares los utilizan de forma gratuita. ¿Por qué? Pues porque entienden que dices, oye, mira, hasta les agrada el hecho de decir, una asociación de niños de no sé qué ha pensado que ilustrar su calendario con frases de mi obra es bonito, pues adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, quitémonos un poco también esta idea de no se trata de cobrar, ¿no? Se trata primero de preguntar y después que el titular siempre tenga la capacidad para decidir quiero, no quiero y en qué condiciones. Al hilo de esto, precisamente el titular es el que tiene la decisión final, como no puede ser de otra manera, de cómo difundir o distribuir su creación. Entonces, claro, en esto no se podría hacer de otra manera. Lo digo porque quizás estamos limitando de alguna manera la competencia. Me imagino que, por ejemplo, un titular, pues lógicamente a lo mejor pues a Google le interesa más que su obra se difunda por Google que por un pequeño portal de no sé quién, pero como que él decide, pues a lo mejor solo decide dar autorización para un camino. ¿Esto no se podría también, digamos, igualar las oportunidades en este sentido? Pese a que él tenga, lógicamente, derecho a decir qué hace con su obra, de alguna manera fomentar que no hubiera demasiada limitación en la distribución. O sea, una vez decide que está de acuerdo en que se distribuya. Yo creo que justamente ahora mismo ocurre lo contrario, es decir, en el momento en que las tecnologías, ya no hablo de nuevas tecnologías porque me parezco carca, ¿no? Voy a hablar de nueva tecnología, ¿de qué? Si esto hace años que está. En el mundo editorial, las tecnologías han revolucionado total y absolutamente la forma de la capacidad que tiene el autor de eliminar intermediarios, por decirlo de alguna forma, y decidir cómo quiere que su obra se difunda. Otra cosa es que algunos de esos nuevos intermediarios, estoy pensando por ejemplo en Amazon, están demostrando ser a veces igual o peores que lo que había antes. Es decir, que hay muchos autores que se sienten que una vez ponen su obra allí, como que pierden el control. Pero yo no creo que haya ninguna limitación ahora mismo sobre la mesa para que un autor decida yo quiero que se difunda por aquí, yo quiero que se difunda por acá. Y los ejemplos son pues desde los autores que lo están difundiendo bajo licencias Creative Commons, la gente que lo está difundiendo a través de plataformas como Amazon, la gente que... Es decir, posiblemente ahora el autor goza de muchas más alternativas que puede elegir. Ya no necesita necesariamente estar casado con para poder llevar a cabo su obra. Supongo, Eugenia, que te refieres, siguiendo el ejemplo que tú has puesto antes, imagínate que vosotros tenéis toda la obra de Cesc, ¿vale? Imagínate, y puede ser una obra que se puede incorporar, que por ejemplo nosotros en el Cultural Institute de Google queremos trabajar con vosotros para poner una exhibición de toda la obra de Cesc. Bueno, ese uso tendríais que volver a solicitar permiso, licencia, otra vez, porque ya es un uso diferente. Sigue siendo igual, sigue siendo Internet, igual que lo que estáis haciendo vosotros, de vuestra web, pero
hay que volver a empezar el proceso. Estoy totalmente de acuerdo, es que es algo decimonónico. ¿Qué problema hay? Es decir, ¿qué problema hay? Yo entiendo que el problema puede Puñetera estar cuando burocracia. realmente... No es burocracia, es decir, esto sería como decir, hombre, a mí me encantaría, creo que ya se puede hacer, eso de con una sola compañía tener el agua, la luz y el gas, ya se puede, ¿no? El problema es que como te funcione mal no tienes ni agua, ni luz, ni gas, pero bueno, da igual. Yo creo que siempre que el titular está disponible y localizable, pues forma parte de tu trabajo hacer esa gestión. No le veo mayor problema. Otra cosa es cuando estamos, pues, por ejemplo, en el maravilloso mundo de la obra huérfana. Ahí sí que hay un problema, porque ahí sí que dices, no, aunque yo tenga voluntad de hacer ese trámite, la imposibilidad real que tengo es que no sé a quién preguntárselo, no tengo a quién preguntárselo. Y ahí es donde yo reconozco de la primera, es decir, a mí la solución que ha aportado la directiva de obras huérfanas, para mi gusto, se ha quedado cortísima y ya pensando, no solo del sector público, más o menos os lo ha solucionado. Más o menos me refiero porque digo, quiero, como mínimo os has puesto un marco, habla de lo de la búsqueda diligente, que bueno, partiendo de la base de que son centros de documentación y bibliotecas, como mínimo, supongo que el legislador europeo ahí pensó, esto saben buscar, vale. Y poca cosa más. Os ha dejado la incertidumbre enorme de qué pasa si reaparece el titular. Hay mucha incertidumbre, pero el problema ha sido el sector privado, es que ni siquiera le da la opción de poder utilizar esa vía. Y os aseguro que editoriales que en un momento determinado llaman a una entidad de gestión o llaman a un gremio de editores o llaman a una asociación de autores para preguntar, oiga, ¿usted me podría intentar decir si esta persona tiene herederos o dónde está o qué ha pasado con ella o tal? Hay muchos y al final tienen que asumir el riesgo de decir, pues oye, lo editamos y que sea lo que Dios quiera o no lo editamos. Entonces, ahí sí, pero en todos aquellos casos, en el ejemplo este que tú pones, pues hombre, burocracia, no, parte del trabajo que uno tiene que hacer. En todo caso, mi pregunta no iba tanto al hecho de que lo has de pedir otra vez, sino al hecho de que aquel autor, por ejemplo, los herederos de SES, podrían decidir a ti te lo doy, a ti no, etcétera, con lo cual estás creando un poco exclusividades y creo que la tendencia europea, las recomendaciones no van precisamente por crear exclusividades. En cuanto a lo que decías tú de que lo han resuelto para el sector público, aquí no entraré, aunque podría opinar como biblioteca, pero no. Pero lo que sí que comentaré es que me da la sensación que si un marco legal que está revelándose con tantos problemas para el sector público, para el sector privado, para todo el mundo, quizá es que nos lo hemos de volver a plantear todo, si no de cero casi, ¿no? Porque es que todo el mundo tiene problemas. Pero si quieres te hablo de la ley de propiedad intelectual y yo empezaría de la primera a la última coma, sí. Y según no tenemos precisamente, últimamente no son buenos tiempos para la lírica en este tema. No. Eso porque igual mejor no menea yo, no vaya a ser que salgamos peor todavía. Vale, entonces vamos a ver, un poco para coger otro de los agentes implicados en todo esto. Somos justamente, en la conferencia inicial se hablaba del GLAM, galerías, bibliotecas, museos, archivos, etcétera, que somos buena parte de los proveedores del sector privado, de alguna manera, de las iniciativas privadas. ¿Hacia dónde va todo esto? Porque ahora realmente prácticamente lo que actuamos somos como proveedores sin más. Y de hecho todas este tipo de instituciones invierten muchos recursos, invierten tiempo, invierten dinero en poder hacer todo esto accesible. Entonces, en esta relación entre el sector privado, sector público, habría de ser más estrecha, hacia dónde habríamos de ir, a ir desarrollando conjuntamente nuevos productos más hechos a la medida. ¿Por dónde podría ir todo esto en los próximos años? Yo pondría solo una palabra encima de la mesa: colaboración. Que yo creo que es lo que se está haciendo. Vamos a ver, sector público, sector privado. Por ejemplo, con el proyecto de bibliotecas de Google Books, comenzamos hace 12 años todo el proceso. Unos años después aparece una iniciativa pública, como es Europeana, por ejemplo. Pues lo más lógico es colaborar, lo que estamos haciendo ahora mismo.
Y es un proyecto privado contra un proyecto público. Pues en vez de estar enfrentados, pues es mejor estar de la mano. ¿Cómo colaboráis? Pues, por ejemplo, todo lo que Google digitaliza lo aporta también. Lo digitaliza de bibliotecas, dominio público, etcétera, lo aporta también. Dominio público. Sí, claro, dominio público. Lo aporta Europeana. Entonces es lógico, colaboración, si es que no estamos enfrentados. El único tema es la iniciativa privada, lógicamente quien tiene es el dinero. El sector público de fondos mejor no hablar, ¿vale? Entonces, bueno, también la colaboración tiene que ir por esa parte. Asumir que la iniciativa privada pone dinero, ¿de acuerdo? Y entonces a lo mejor habría que demonizar menos por el concepto privado a la empresa privada que está dispuesto a colaborar, ¿vale? Pero sabiendo lo que hace cada uno y los objetivos comunes que tienen ambos los lados, para mí la palabra es colaboración. De todas maneras, hay un dato que a mí me parece absolutamente fascinante y horroroso, ¿eh? Esto lo publicaba el año pasado, el 2015, en su white paper Europeana. Y como dato decía que de todo el patrimonio cultural de Europa, solo el 10% está digitalizado, que falta un 90%. Y que de este 10%, solo un 3% es reutilizable. No lo estamos haciendo bien, ¿no? Todos juntos. Es decir, no. Sí, colaborar, sí, pero sí, no. Algo falla para que estemos en estos números. Te doy más cifras. Nosotros, con el proyecto de bibliotecas, iniciamos en el 2004 el proyecto. Tenemos ahora algo más de 25 millones de libros digitalizados, ¿de acuerdo? Eso no supone más tampoco del 15% de todos los libros publicados a lo largo de la historia. Sabiendo que de los finales del siglo XIX hasta los años 80 prácticamente no hay nada, porque no se puede hacer nada con ello. Claro que, te digo, por la parte de las otras letras del acrónimo GLAM, de archivos, de museos, etcétera, el porcentaje es infinitamente menor, ¿de acuerdo? Pero con la misma barrera por delante. Es que es muy complicado, claro, si las normas del juego no se abren y nos permiten a todos hacer más cosas. Es muy difícil. Un poco como que ahora enseguida abriremos, le daremos la palabra al público. Antes de eso, a mí me gustaría que hicieras una reflexión, si queréis aportar algo que no ha salido en el debate, que os parezca importante. ¿Alguna cosa cada uno de vosotros? Aparte de que los números son abrumadores, yo creo que los números son abrumadores, pero en este tipo de proyectos siempre tengo la sensación de que quizás se habla de más cantidad de información de la que realmente es. Es decir, creo que lo primero que necesitan estos tipos de proyectos es valorar en la justa medida si todo lo que se produce, todo lo que hay, tiene que tener tiene que conseguir vehicularse a través de esa vía de la reutilización. No sé si ya es por edad que cada vez me está entrando más la idea de que hay que prescindir de muchas cosas, pero yo creo que a nivel de volúmenes, cuando se habla de tanta información, tanto patrimonio, creo que deberíamos ser más selectivos. Y la otra palabra, la copio la de Luis, colaboración, efectivamente. Yo creo que para todo este tipo de proyectos lo que se va a requerir es mucha colaboración y quizá una segunda, que ya no es un problema del marco legal en materia de derechos de autor a nivel europeo. Yo creo que es un problema general que existe en Europa y es la poca atención que se le presta a la cultura en general. Es decir, no hay presupuestos, no se dotan centros, no se dotan proyectos, no se dotan. Entonces, si esto en vez de hablar de cultura estuviéramos hablando de la industria armamentística, pues seguramente estaríamos diciendo que estamos a años luz en poco tiempo, ¿no? Y en cambio estamos hablando de un sector que desgraciadamente, aunque todos los países, a todos los estados
a sus responsables políticos se les llena la boca la importancia del acervo cultural y la cultura y el patrimonio cultural, pero después cuando vas a mirar las partidas presupuestarias dices, pues si esto es representativo de lo que te importa el tema, difícilmente Europeana va a salir adelante, difícilmente van a salir adelante otras iniciativas privadas. A ver, un par de cosas. Primero, yo creo que todo debería estar accesible. No hay nadie que tenga la autoridad moral o el criterio para decir esto sí, esto no. Eso es muy peligroso y no quiero decir palabras que podrían estar muy cercanas a esa decisión de esto sí tiene que estar, esto no tiene que estar. ¿Me entendéis, no? Porque esto se está grabando y luego no se pueden decir cosas que habría que decir. Es muy, muy peligroso. Mi opinión es que debería estar todo. Y a partir de ahí, que cada uno decide qué quiere, a lo que quiere acceder, a lo que quiere consumir, a lo que quiere consultar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En segundo lugar, yo daría también un mensaje bastante optimista del tema. ¿De acuerdo? Ahora ya pasados unos años, creo que todos nos hemos beneficiado de esta nueva realidad. Todos, gracias a la tecnología, hemos sido capaces y vamos a seguir siendo capaces de acceder a través de Internet a mucho más información, mucho más conocimiento, mucho más saber. Algo que no hubiera sido posible hace muy, muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, creo que la tecnología y la cultura asociadas y el conocimiento asociados está siendo mucho mejor para nuestra sociedad, para que mucha más gente acceda a contenidos, para que mucha más gente que no tiene incluso medios o posibilidades económicas para moverse, para alojarse, etcétera, para ir físicamente donde está ese contenido, a través de Internet pueda acceder a él. Pero es que además la colaboración entre tecnología, cultura y conocimiento está ofreciendo muchas más posibilidades. Por ejemplo, como digo, ahora con museos, con galerías, etcétera, la tecnología está ofreciendo diferentes formas de acceder a cualquier tipo de expresión artística o cultural, intentando quitar, y la tecnología está quitando, eso que siempre se dice, ¿no?, que la tecnología está democratizando todo, pues sí, la tecnología está quitando incluso ese estigma casi de elitista que tiene la cultura, que tiene el saber, que tiene el conocimiento, y eso hace que cualquier persona pueda estar consumiendo cultura o adquiriendo conocimientos a través de Internet. Creo que eso nos deberíamos todos, como mínimo, a pesar de todos los marcos jurídicos, de lo mucho que hay que hacer, nos deberíamos todos felicitar por lo que estamos logrando. Gracias. No sé si quieres turno de réplica por lo de seleccionar, no seleccionar. No, yo no lo decía, aparte, no pretendo evidentemente poner criterios de lo que sí o lo que no. Yo creo que el mejor criterio al final es el que da el consumidor final, que es el de la utilidad. Si lo encuentra útil lo usará y si no, no. En todo caso, a lo que me refería no es tanto a poner barreras iniciales de lo que se va a seleccionar o no. Lo digo desde un punto de vista de, y me lo siento, no me sale en castellano, encetar el projecte, de iniciar el proyecto, que tienes que ponerte un primer target, digamos, porque como pretendas abarcarlo todo, me estoy acordando del debate el otro día, el depósito legal, ¿no? Dices, es que es abrumador simplemente el universo, por tanto, me refiero más en este sentido. Pues de momento muchas gracias. Vamos a ver si se anima nuestro público a hacer preguntas, ahora que tenemos la oportunidad, por allá abajo. Bueno, quizá me esté precipitando un poquito, pero ahora con el libro electrónico se está creando un poco la barrera del DRM. ¿Creéis que en un futuro próximo o a medio plazo el DRM podría impedir esta reutilización de los datos en un futuro? ¿Podría ser una barrera como la de los derechos de autor o simplemente es algo que se irá solucionando con el tiempo porque la tecnología del libro electrónico está en puntillas? Para mí el DRM es una tirita. Te han cortado la pierna y te la curas con una tirita, con el DRM. Es decir, no tiene ningún tipo de futuro. No es más que una tirita que algunos se intentan poner
pues para no asumir cómo es la realidad actual. Entonces, es que perder un minuto más hablando del DRM no tendría ningún tipo de sentido. Caray. Sí, no, de hecho, yo la información que tengo por parte del sector editorial es que hay muy poco editor que apueste actualmente por poner medidas tecnológicas de protección a sus obras. Primero porque saben que son absolutamente ineficaces, es decir, es ponerle una barrera al que lo quiere utilizar bien y el que lo quiere utilizar mal o saltársela te lo hace en 5 minutos, es así de triste. El libro electrónico, en todo caso, tendrá otro problema que es el formato y ahí ya entramos dentro del concepto de conservación de estos formatos, es decir, que los que ya tenemos cierta edad, pues hemos vivido algunos formatos que dices, tengo un disco en casa y no sé cómo reproducirlo, ¿no? Pero es que con el libro electrónico, pues posiblemente el tema de formatos, dispositivos, etcétera, todo esto, ahí sí que tenéis un camino por delante los que trabajáis en bibliotecas de conservación interesante para ver cómo vais salvando eso. ¿Alguna otra pregunta por allá? Esta pregunta sería para Luis Collado, que bueno, a Google es una empresa privada, todas las empresas privadas que conozco actúan a cambio de unos beneficios, no hacen ningún gasto, sin antes recuperar un beneficio, como mínimo igualarlo. Entonces la pregunta es, todas estas inversiones que hacen en escanear legalmente para conseguir colgar los libros, ¿a cambio de qué lo hacen? ¿Qué beneficio esperan sacar? A ver, ¿te doy la respuesta oficial o la...? Sí, pero es curiosidad también, ¿eh? Pero No. creo que no soy el único. A ver, no tanto oficial. Formalmente hay un concepto que ahora está en todo el mundo, lo que pasa es que se utiliza de forma diferente, que es el de responsabilidad social corporativa. ¿De acuerdo? Para eso, por ejemplo, en España, todas las grandes empresas privadas tienen su fundación, a través de la cual, o la obra social, a través de la cual pues hacen este tipo de cosas. En el caso de Google, las razones son mucho más simples, ¿de acuerdo? Cuando nosotros empezamos con todos estos proyectos, lo que hacemos es desarrollar ese nuevo medio, esa nueva tecnología que da Internet, ¿de acuerdo? Nosotros somos una empresa de referencia en Internet. Para bien o para mal, mucha gente utiliza Internet. Pero no solo eso, es que cuanta más gente utilice Internet, va a ser mejor para Google. Entonces, claro que tenemos un beneficio, pero absolutamente indirecto. Si ponemos, gracias a estos acuerdos, a estas inversiones, ponemos más contenidos en Internet, hacemos que la tecnología facilite el acceso, incluso diferentes experiencias de acceso a más contenidos en Internet, habrá más gente conectada, habrá más gente que utilizará más Internet. E indirectamente te aseguro que más de uno acabará utilizando alguno de los productos de Google que sí generan dinero. Tan sencillo como eso. Cuanta más gente utilice Internet y más veces, al final Google saldrá ganando. Entonces, no todo busca el beneficio inmediato. Gracias a Dios yo trabajo en una compañía que no todo lo que hace busca el beneficio inmediato, pero indirectamente o a muy largo plazo, por supuesto, somos una empresa privada, no es Google sin fronteras. Pues yo tengo otra. Reservada. No, pero viene al hilo de lo que habéis comentado. Decíamos que de alguna manera habremos de colaborar para crear todo este marco que permita todo esto, que no puede ser solo Google, no puede ser solo las entidades de gestión, porque aquí hay muchos más agentes. ¿Cómo se organiza? Pues yo creo que ¿Quién lo organiza? Pues a través de las diferentes entidades que representen. Es decir, yo creo que por parte de IFRO, que en el caso de la obra texto, evidentemente estoy hablando, en el caso de IFRO, que es la entidad o la organización que representa a las diferentes entidades de gestión de obra texto de Europa,
pues arroja muchas veces el guante a Google para que si quieren hablar o quieren negociar, etcétera. En el caso de si tienen que ser iniciativas más a nivel estatal, pues por parte de Cedro lo hemos manifestado muchas veces, oye, abiertos a hablar con cualquier tipo de institución o representante de institución. Ahora estamos trabajando con la Biblioteca Nacional, por ejemplo, para un tema de obras huérfanas. Es decir, que ahí yo creo que es más una cuestión de tener identificados los interlocutores y manifestar claramente que las puertas están abiertas. Pero no habría de haber una plataforma más plural, es decir, Hombre, lo que aparte sería de genial. aparte de las entidades de gestión, hay autores que no están en las entidades de gestión. También han de poder opinar, autores, creadores variados, etcétera. Aparte de Google, hay muchas empresas de tecnología que seguramente pues también habrían de tener, me refiero, para hacer una plataforma más plural. Es que Google es una empresa. Bueno, Sí, pero es pensad solo una cosa, sois una empresa, pero sois una empresa, tú sabes que en temas de gestión se hablan de interlocutores representativos del sector. Google será una empresa, pero es una empresa muy representativa en el campo de lo que hace, lo mismo que una entidad de gestión es muy representativa en el campo de lo que hace. Ahora bien, el hecho de que inicien conversaciones dos representantes o dos instituciones representativas de sus respectivos sectores no quiere decir que se cierre a otros. Si lo que se quiere es conseguir mayor participación, entonces hay que buscar plataformas que permitan hacer esa participación. Estoy pensando de nuevo en el tema ministerio, o sea, los ministerios de cultura o nuestro Ministerio de Cultura debería favorecer junto con el de Industria o el de Telecomunicaciones, decir, oye, ¿por qué no hacemos mesas plurales e invitamos? Porque aparte ellos sí que pueden tomar esta posición de decir, oye, invito a estos, invito a estos, invito a estos, invito a estos, ¿no? Pero de nuevo todos sabemos que ellos no actuarán si no reciben ese input por parte del sector, de decir, nos gustaría, por tanto ahí hay que hacer un trabajo en doble dirección. Se trata de hacer de lobby. Yo creo que es muy complicado, porque por un lado, por el lado de las empresas de iniciativa privada, Google es una empresa, pero es que además seguramente pequeñas y medianas empresas o emprendedores individuales que quieran hacer cosas no se van a ver representados por Google, ni mucho menos. Por otro lado, ¿por qué las entidades de gestión y por qué no Europeana como entidad pública sin ningún tipo de ánimo de lucro, etcétera, y más 100% pública como es Europeana, en vez de entidades de gestión? Y es una entidad que está más orientada a la difusión que entidades de gestión colectiva. Es que es muy, muy complicado porque no hay dos jugadores que puedan sentarse en una mesa para decidir lo que otros no han decidido. No hay forma que te sientes con las entidades de gestión, ¿no? Aquí tenemos un problema. Está visto. No, a ver, yo insisto, no. Luis, no estoy diciendo por qué Google y los demás no, o por qué Europeana y no entidades de gestión, es que se pueden estar todos. O sea, aquí la cuestión es voluntad de sentarse y hablar. Claro, pues a lo mejor el día que estemos todos, igual, si entonces nos sentamos. Bueno, os esperaremos. Bueno, está claro que todo es muy cordial, pero claramente hay en un punto que no hay forma. Hombre, yo particularmente creo que sí que estaría bien empezar a hacer todos juntos un poco de lobby para que se creen estas plataformas, porque entiendo que realmente más allá de Google, con todos los respetos y con todo lo que la biblioteca en mi caso ha colaborado, encantados, pero hay muchos más agentes que deberían tener voz. Y si se hiciera a través, entiendo, de los gobiernos respectivos, sí que podría dar lugar luego a nuevos marcos legislativos o lo que sea que favorezca todo este sector, porque, insisto, que llevamos muchos años todos oyendo hemos de reutilizar, hemos de ser sostenibles los contenidos en la red, el acceso al conocimiento, el acceso a la información, pero ostras, cuando lo quieres hacer es complicado, diría, para todos. Y vosotros aún porque sois una gran empresa, que no tenéis un afán de lucro directo, pero sí indirecto con todo esto. Y que los grandes jefes no se enteren de que seguimos digitalizando libros. Sí. Pero yo creo que sí, que habría que promover, y bueno, y aquí pienso, pues, no sé, incluso otro tipo de asociaciones o entidades que están en este mundillo, pues también habrían de ir por ahí para ver si entre todos podemos hacer algo, porque si no, realmente las cifras que tenemos de acceso al conocimiento, que es un término que a todos nos encanta, son muy bajas. De acceso en abierto, hablo,
Y esto, si queremos en los países que quieren progresar, uno de los pilares, lo tenemos todos claros, que es la cultura. Por tanto, si no ponemos los medios, me parece que nos costará mucho. En todo caso, si no hay más preguntas, última oportunidad. ¿Nadie más se anima? Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Patricia, y esperemos que, como mínimo, algunos temas que os pudieran interesar hayan surgido. Gracias a tots. Gràcies.